Bien, continuamos aquí con Juan Cheput. Juan, antes de tengo muchas preguntas, ya les voy a dar pase. Quería entrar un poquito a tu vida personal, que ya que, digamos, si todo va bien, porque yo espero que esto cambie en Perú Posible y tú puedas candidatear, como espero que el señor Cornejo candidatee por el APRE, como espero que cada partido político ponga su candidato municipal y regional como debe de ser, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Tú naciste en Barranco? No, yo nací en Miraflores, pero he vivido casi siempre en Barranco. ¿Y estudiaste ahí? Y estudié ahí en el Colegio San Julián de Barranco. Y por otro lado también he pasado mucho tiempo en los barrios altos. No me digas, Sí. ¿Cómo así? Lo que pasa es que mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. Ya. Y vivíamos en Barranco. Inclusive un vecino de mi quinta era Beto Bengolea, Alberto. No me digas. Claro, él es un poco menor que yo, pero sin embargo jugamos. Yo me acuerdo que jugamos en la quinta mucho, luego nos distanciamos, él se fue al Colegio San Luis y ahí tuvimos un primer contacto inicial. Inclusive nuestras mamás se conocen, su familia también es profundamente barranquina. Sí, él ha estado acá también, súper barranquino. Y luego, cuando fallece mi papá, que nos llevaba siempre donde su mamá que vivía en los barrios altos, yo veraneaba en los barrios altos. Ya. Porque mi abuelita nos pedía en los veranos. Ya. Y vivíamos en una zona extraordinaria, ¿no? O sea, extraordinaria en el sentido de lo riquísima que era en términos de vivencias para los niños, claro, ¿no? O sea, todo lo que puede suceder en Barranco y en los barrios altos verdaderamente me hizo pasar una niñez maravillosa. La playa en Barranco, el trompo, la cometa, la canica, todo lo que había en los barrios altos, visitar el ritmo, las trompeaderas, el criollismo. Y los dos barrios son absolutamente bohemios. O sea, yo la verdad es que he tenido una infancia muy, pero muy feliz, ¿no? Agradezco a mis tías, las hermanas de mi mamá, todo lo que me dieron, cómo nos acogieron cuando falleció mi ¿De qué falleció tu papá? De derrame cerebral, muy joven, ¿no? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 3. Por parte de mi papá tengo otros hermanos, tengo 4, y bueno, ¿no? O sea, el tema es que al acogernos mi familia materna, nos permitió pues conocer todas las bondades, las maravillas de lo que significa la cohesión familiar, la solidaridad mutua. Para Barrios Altos, a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, lamentablemente está con el tema de la seguridad y esto, que siempre uno tiene un poco de miedo, pero digamos, es un distrito bonito, y está, claro lamentablemente está claro viejo. Sí. No hay un programa para recuperar las casonas, ¿no es cierto? Estos programas de vivienda que se hacen. Se podrían hacer muchísimas cosas en los barrios altos, rescatando... Propuesta del futuro alcalde. Mira, la verdad es que sería lo que ha sucedido, por ejemplo, en el barrio de La Candelaria en Bogotá, que era una zona de la ciudad similar a los barrios altos, respetando las fachadas y construyendo hacia adentro, es algo que bien se podría hacer en los barrios altos. Por otro lado, no se les debe tratar como personas marginales, como yo escucho o leo a veces en algunos medios de comunicación, sino que son personas riquísimas de vivencias, con oportunidades como todos, a los cuales hay que empezar a integrarlos más a la ciudad. Lo que uno encuentra en los barrios altos verdaderamente es fantástico si uno lo ve con ojos no solamente de urbanidad, sino con ojos de ciudadanía. No se puede marginar a ningún habitante de la ciudad de Lima, ningún ciudadano, y más bien hay que incorporarlos a la misma a través de programas sociales específicos, porque esa dinámica, esa chispa, ese calor humano que existe en estos momentos en los barrios altos, generaría por extensión otra dinámica en la ciudad. Imagínate que ese sea el barrio bohemio de Lima. Pero es que es básico, puedes cambiarle la cara. O sea, es increíble cómo han pasado los municipios y nadie pone un orden con la propiedad de los solares, con la gente que vive dentro. Así es. Y por otro lado, Barranco está destruyendo su urbanidad. Cuando uno ve cómo empiezan a construirse edificios en la bellísima avenida San Martín, edificios de 12, 13 pisos, pues están condenando a la destrucción uno de los barrios uno de los distritos más bonitos de Lima. Entonces, mientras en otros países se respetan las estructuras arquitectónicas de hace 50, 60, 70, 80 años, porque en ese calor, en esa urbanidad, en esa tradición se encuentra casualmente el eje de atracción turístico, pues simplemente en Barranco se está destruyendo las casonas, se hacen edificios que rompen la armonía de la avenida, que van a generar mayor congestionamiento y simplemente están convirtiendo a Barranco en un distrito caótico. Esto pues del boom inmobiliario. Y por otro lado se le da la espalda a lo que es los barrios altos, entonces no entendemos lo que significa memoria urbana, no entendemos lo que significa pensar, de acuerdo, en un desarrollo inmobiliario, pero en armonía. No un edificio de 11 al lado de uno de 3 y al costado de una casona. O al lado de una casona, una locura. Entonces, el boom inmobiliario está generando
que Lima, por extensión, que Lima en su totalidad, se convierte en una ciudad no solamente horrible, sino caótica. Bien, contéstame más cortito porque me van a pegar. Espérate. Antes de eso, ¿por qué estudiaste ingeniería? Ah, bueno, siempre me apasionó y casualmente llego a la política también a través de los ingenieros. Porque Augusto dijo algo cierto, todos creen que es abogado. Ah, bueno, lo que pasa es que soy lector empedernido, ¿no? Claro. Y tengo dos grandes ejemplos. Uno era mi papá, que me enseñó a comprar todos los periódicos desde muy pequeño. Ya. Yo veía todos los periódicos en la casa. Y mi mamá, que es una lectora, pero voraz, ¿no? Yo leía desde revistas hasta libros, ella me compraba todos los libros habidos y por haber, y la verdad es que hasta ahora es una lectora ¿Te dirías voraz. que es lo que más haces en vez de ver televisión u otras cosas? La verdad que sí, en las noches leo Lees mucho. bastante. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahorita estoy leyendo 1914, de Margaret Macmillan. Es una gran historiadora británica y es en relación al centenario de la Gran Guerra, pero con un enfoque del drama humano. Es decir, cómo los problemas personales de los líderes políticos de Europa o los líderes militares genera un conflicto que de otra manera se podría haber calmado. O sea, un divorcio, una depresión, haber perdido un hijo, etcétera, etcétera, genera una configuración psicológica que se predispone a patear el tablero, ¿no? Bueno, y me estabas contando que... ¿Dónde estudiaste ingeniería? Ingeniería en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En la Villarreal. Y me dices que de ahí entraste a la política. Bueno, ahí antes ya había tenido pininos. Bueno, la Villarreal es una universidad en la cual se hace mucha política. ¿Pero es aprista? No, hay de todo, todo tipo de... Mira, aún más... Pero es más aprista, creo, ¿eh? Ah, claro, fue fundada por compañeros apristas. Pero también hay antecedentes apristas en mi familia, ¿no? Ah, sí. Y sobre todo por el lado de mi mamá de Barranco, ¿no? ¿Y tú no te identificaste por ahí? No, a pesar de que he leído mucho respecto al APRA y a pesar de que en Barranco en algún momento las casas circundantes a las de mis abuelitos fueron Incahuasi. El Incahuasi era el lugar donde se refugiaba Víctor Raúl Ayala de la Torre. Es decir, en algún momento se refugió ahí en la zona de Tejada, en Barranco. Nunca me atrajo el Partido Aprista, más allá de tener algunos buenos amigos ahí. ¿Y cuál fue tu primer pinino político? ¿De la mano de quién entraste? Bueno, yo estaba un poco así buscando una alternativa política. Llegué en algún momento a apoyar en Barranco a Ricardo Amiel. Sí. No a él, no lo llegué a conocer a él en ese momento como candidato, sino que me interesaba el PPC cuando Ricardo Amiel era candidato. ¿Y por qué? Porque en esa época yo estaba muy unido a la iglesia a través de una agrupación mariana del Sodalicium Cristiane Vitae. ¿Era sodalite? Casi sodalite, porque las agrupaciones marianas son partes del Sodalicium. Y yo desde ese punto de vista puedo decirte que mi relación con la iglesia ha sido excelente, no solamente para mi barrio, sino en lo que a mí respecta. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. ¿Crees en Dios? Creo en Dios y sobre todo creo en que la iglesia como institución es una iglesia que puede tener situaciones marginales que despreciamos, pero que en su contexto ha hecho mucho por la humanidad. Y mi relación con el Sodalicium es muy buena, con el padre Jaime Bertel, grandes amigos que tengo allí. ¿Eres católico que practica, o sea, vas a misa? No, yo creo que ese es uno de mis déficits, ¿no? Bueno, creo que debería ser más activo desde ese punto de vista, pero por el momento no soy un católico practicante, soy un creyente, pero en lo que se refiere a la iglesia sí creo de que es una gran institución. No, porque notable. Últimamente hay tantas voces críticas, ¿no? Pero bueno, entonces te decía, estabas contando de entonces a mí me daban de leer. Stop, un ratito. Mira, se me ha venido a la cabeza con todo esto es que hay tantas pensando. cosas que hablar. Dime, ¿estás casado? No, soy divorciado ahorita. Ah, eres divorciado, soltero. Ahorita soy divorciado, sí. ¿Hace cuánto que te has divorciado? Hace bastante tiempo, ya como 12 años. No, pero he tenido una relación muy larga, ¿no? Ya ves, ya estaba animando yo a las chicas. ¿Hace cuánto has terminado tu relación? Hace ya aproximadamente un año, casi estás solterito en plaza. Bueno, he decidido, luego de esta relación larga, he decidido reencontrarme conmigo mismo, con la intelectualidad, ¿no? Así que... Ay, me da risa. Reencontrarme conmigo mismo, ¿qué es eso? Bueno, está bien. Claro, porque a veces es necesario un tiempo de soledad, ¿no? Absolutamente de acuerdo. ¿No? Eso estoy bromeando. Y eso te permite repensar una serie de cosas. Hombre, ¿no? La soledad es... a veces la gente habla de que estar solo es feo y no sé qué. Estar acompañado de uno mismo es lo mejor. Así es, y sobre todo cuando uno sabe acompañarse a sí mismo, es más sólido, ¿no? Así es. Bueno, ya, tema cerrado, que se me había venido a la cabeza.
entonces apoyaste a Richard Amiel, etcétera. Ah, ya te comentaba, en esa época yo estaba leyendo libros de la doctrina social de la Iglesia. Entonces me interesaba el Partido Popular Cristiano como elemento vinculante a esa doctrina social, ¿no? Entonces ahí me interesó. Y aparte que siempre he admirado a los ingenieros políticos. Inclusive mi ingreso, por decir, a la política o al periodismo de opinión es a través de la pluma de ingenieros. Felipe Ortiz de Ceballos, ingeniero industrial, o don Ramón Remolina, persona a la que admiraba y esperaba su artículo en El Comercio. Religiosamente. Religiosamente, porque me encantaba cómo escribía y sobre todo lo que transmitía, ¿no? El ingeniero Ramón Remolina, que creo que era director del Banco de Crédito. Y por otro lado, es eso lo que me permite ver, y ya en la universidad, que la ingeniería podría servir de mucho por la claridad de ideas, a generar políticas públicas, ideas precisas, y luego don Fernando Belaúnde ha sido arquitecto, ¿no? Hemos visto, y Ricardo Amiel era ingeniero. Entonces, existían las posibilidades de, siendo una profesión vinculada a las ciencias, hacer política activa con una propuesta de ideas un poco distinta, ¿no? Pero consistente, que es el lenguaje de los ingenieros, ¿no? No se habla sin tener un sustento adecuado y sobre todo somos conscientes de cuál es la realidad. Muchas veces los abogados pretenden cambiar la realidad en base a leyes. El ingeniero ve el origen de los problemas antes de proponer una ley. Interesante, interesantísimo. Bueno, entonces ahí estabas y luego sé que está en Foro Democrático. Ah, bueno, el Foro Democrático ha sido una circunstancia política notable en mi vida. Yo creo que lo que llegó a ser Alberto Borea al frente del Foro Democrático no se ha repetido en los últimos años en el país. Una agrupación civil que congregó a artistas, a políticos e intelectuales, y que todos estábamos unidos por un principio fundamental: el rescate y resguardo de la democracia. Por si acaso, para los que no se acuerdan, Foro Democrático es una institución que nació para luchar en la dictadura de Fujimori, contra la dictadura de Fujimori. Tuvo un papel muy activo, incluso con la recolección de firmas y todo esto. Yo era miembro del comité directivo del Foro Democrático y he sido testigo cómo durante los años 97 y 98 el Foro Democrático estaba en una soledad y solamente había un puñado de personas, ¿no? Estaba Blanche Arévalo, estaba María Elvira Arias Schereiber, Rosana Cuba, César Rodríguez Rabanal, que lo presidía, Ángel Delgado, el mismo Tito Borea, Fernando de la Flor. Éramos un puñado de personas los que trabajamos activamente. Porque ya había Perú Posible, ¿no? Tú estabas en el foro todavía. Todavía no estaba en Perú Posible. Perú Posible llegó por el foro. Así, cuéntame eso. Mira, porque fuimos a invitar a Alejandro Toledo para que de esa manera se incorporara al Foro Democrático, y fuimos con Hugo Garavito, al cual conocí en el foro. Sí. La primera vez que yo llego al foro es por invitación de Tito Borea. Ya. Un día estábamos conversando con Tito y me dice: ¿por qué no te vienes al foro? Voy al foro. Y el que estaba disertando en ese momento era Paco Miro Quesada, que ha sido director del Comercio. Paco estaba hablando. Como te digo, era un conjunto de grupo de personas de primer nivel. También estaba Nora Loredo, Víctor Delfín. Nos reuníamos en la casa de Víctor Delfín permanentemente. Luego, conforme se acerca el año 98 y empieza a agitarse toda la turbulencia política, tienen una vía más activa Javier Díaz Canseco, en primer lugar, y con él llega un fuerte contingente de izquierda, que de una u otra forma no se ponían de acuerdo, pero colaboraban activamente, dentro de los cuales destacaba Javier Mujica, Nico Lynch, ¿no? Era un grupo extraordinario, y la verdad que la circunstancia meritaba. Y si me olvido de alguien, que me disculpen, pero momentos como ese... Te ha marcado, ¿no? Me ha marcado, claro. Estaba Leslie Lee, esposa de un artista que ya falleció. Ahora, digamos, este foro se reactivó en el 2011. Pero lamentablemente no ha llegado a tener la fortaleza, y hoy día sería un excelente think tank. Y por otro lado, mira, también quisiera hablar de la dinámica que tuvo en sus momentos finales en el año 1999 con el ingreso de gente muy inteligente y dinámica como Mario Rollero. El foro no cerraba la recolección de firmas. Entonces, como ya la situación se ponía caótica, llegó un nuevo contingente de personas cuya responsabilidad en el manejo del foro no era por decir, política, pero sí contribuyó con una dinámica extraordinaria a cerrar el círculo y poder enfrentarnos a Fujimori. Dentro de ellos de Sacomano. Pero fueron a presentar las firmas. Claro. Para impedir la reelección, para los que no lo recuerdan. Y eso contribuyó, pues, a cambiar la dinámica. Yo me acuerdo el día que llegaron hasta la puerta del Congreso. Pero mira todos lo que hacía el servicio de inteligencia. Cuando yo salía de las reuniones del foro, me estaba yendo a mi casa y de repente sentía aire por todos lados. Y no tenía lunas. O sea, te sacaban las lunas, te bajaban las 4 llantas.
en algún lugar de Lima teníamos firmas y las encontrábamos todas mojadas, inservibles. Ay, Dios. O sea, de repente llegabas a tu auto y olía feo, todo bañado de excremento. No. O sea, la forma perversa cómo actuaba el servicio de inteligencia en esos años nefastos era verdaderamente terrible. Y son cosas que no se conocen porque éramos un puñado de personas que sin nada a cambio, se entregó decididamente a combatir una dictadura que le estaba haciendo mucho daño al país. Bueno, me he pasado varios minutitos, vamos a la pausa y volvemos otra vez con sus preguntas que siguen entrando al Twitter. Ya volvemos.